Continuamos con la unidad 7 de soluciones. Ahora lo que vamos a ver es cómo definimos a las soluciones, cómo las representamos y cómo las clasificamos. Entonces, ¿qué tenemos como una solución? Bueno, la suma del soluto más el solvente. Y acá podemos ver que vamos a considerar como solvente el agua, ¿sí? Que además se lo define como el solvente universal, como les comentaba al principio de esta unidad. En nuestro planeta, a pesar de que se llama el planeta Tierra, el principal componente que tiene es el agua. Todas las reacciones químicas fisiológicas se suelen dar o se dan en entorno acuoso. Muchas de las reacciones químicas también se dan en soluciones acuosas, o sea que el agua está presente en muchos procesos. Vamos a tener que el soluto, en este caso es la sal. Si nosotros vamos al típico caso del cloruro de sodio, que seguimos insistiendo con la sal de mesa, bueno, cuando nosotros agregamos una cuchara de sal en un vaso, lo que estamos armando es una solución donde la sal es el soluto, el agua es el solvente, y cuando estos dos se mezclan van a formar la solución. Dentro de las soluciones nosotros tenemos un primer acercamiento que podemos ver de ellas. Nosotros nos podemos acercar y ver sus propiedades en cuanto a lo que nos transmiten nuestros ojos. Por ejemplo, cuando hablamos de una solución diluida o de una solución concentrada. Ahora, el tema es que cuando nosotros estamos hablando de diluido y concentrado, es algo que nosotros lo vamos a ver en comparación con otra cosa. Y, digamos, decir diluido y concentrado también va a ser una percepción muy particular. ¿Sirve para definir una solución? Bueno, en parte, no es muy preciso, pero, digamos, nos puede llegar a dar una orientación, o por lo menos podemos inferir de qué manera está compuesta esa solución. Otro concepto que tenemos nosotros acá y es el de solubilidad. Y la solubilidad de un determinado compuesto se define como la cantidad de ese compuesto que yo puedo disolver, ¿sí?, en un determinado volumen del solvente. En este caso, supongamos que el solvente es el agua. Entonces la constante de solubilidad de un compuesto va a ser la cantidad de ese compuesto que yo puedo agregar al agua y se disuelve. Una vez superada esta constante de solubilidad, yo lo que voy a ver es un precipitado, ¿sí? Todo el exceso que yo tenga, si yo tengo un recipiente con agua y voy agregando soluto, ese soluto se va a ir disolviendo. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de alcanzar lo que indica la constante de solubilidad, ¿sí? Una vez que se supera ese valor, supongamos que fuese de 25 gramos cada 100 mililitros de solvente, o sea, 25 grados de soluto cada 100 mililitros de solvente. Bueno, si yo tuviese acá 100 mililitros de solvente, podría agregar 25 gramos de soluto. Y todo ese soluto se disolvería. Ahora, si yo agrego más de esa cantidad, lo que va a pasar es que ese exceso no se va a disolver, entonces se va a armar lo que se conoce como precipitado. Si nosotros vamos a lo que es la definición de solución, lo que vamos a tener es que es una mezcla homogénea de dos o más componentes. La mezcla homogénea de dos o más componentes significa que si yo considero a todo esto como mi sistema, este sistema va a tener que tener en todos sus puntos las mismas características. Eso significa que un sistema sea homogéneo, que conserva sus propiedades en toda su extensión. Ahora, mientras este soluto se disuelva en el solvente, voy a tener una solución que va a tener las mismas propiedades. Ahora, cuando yo me excedo en la cantidad de soluto que agrego y supero lo que es el valor de la constante de solubilidad, voy a tener el precipitado. Entonces yo voy a tener que esta parte del sistema no va a tener las mismas características que esta parte del sistema. Por lo tanto, ya no tengo un sistema homogéneo. Sí está formado por dos componentes, pero no es homogéneo. Por lo tanto, ya no es una solución, que es el caso que tienen acá. Ustedes se fijan que el soluto no disuelto va a precipitar en el fondo, mientras que la solución que queda por encima de ese
precipitado se conoce como solución o disolución saturada. ¿Y qué es una solución saturada? Bueno, la que tiene exactamente la misma cantidad que indica la constante de solubilidad para ese volumen. Otra cosa que hay que tener en cuenta con la constante de solubilidad, que es fuertemente dependiente de la temperatura. Fíjense que cuando ustedes quieren acelerar la disolución de algo, quieren favorecer la disolución de algún componente, como en este caso el azúcar, por ejemplo, que es más notorio. Si ustedes mezclan el azúcar con agua fría o si la mezclan con agua caliente, van a ver que se disuelve mucho mejor y mucho más rápido en agua caliente. Bueno, esto tiene que ver porque la constante de solubilidad es fuertemente dependiente de la temperatura. O sea que si yo aumento la temperatura, voy a poder llevar ese valor de la constante de solubilidad a un valor más alto. Por lo tanto, voy a poder disolver una mayor cantidad de soluto. Por eso las constantes de solubilidad se dan a una determinada temperatura, ¿sí? Porque si varía la temperatura, varía esa constante en cierta medida. Entonces, hasta acá lo único que puedo hablar es que yo conozco la composición de una solución solamente si está saturada. ¿Cómo logro esto? Bueno, yo agrego soluto, agrego soluto, agrego soluto, hasta que satura. Una vez que satura esa solución, se arma un precipitado. Entonces, lo que yo puedo decir que la solución que está por encima de ese precipitado es una solución saturada, y la solución saturada va a tener una concentración, que la concentración es, después lo vamos a ver más adelante, pero la concentración, digamos, es la relación que hay entre el soluto y el solvente, o entre el soluto y la solución, ¿sí? O sea, nosotros cuando hablamos de concentración estamos hablando de una proporción, de qué manera se relacionan uno con el otro, tanto el soluto con el solvente como el soluto con la solución. Entonces, si esta solución es concentrada, digamos, si esta solución es saturada, lo que me está queriendo decir que tiene una concentración tal que es igual a la de la constante de solubilidad. Entonces, yo la concentración de esta solución de acá arriba puedo saberla, porque es igual a la concentración que corresponde a la constante de solubilidad a esa temperatura y para el volumen de solvente que yo tenga, ¿sí? Porque si esta constante de solubilidad es de 25 gramos en 100 mililitros de solvente, si yo tengo 200 mililitros de solvente, bueno, voy a poder disolver el doble de soluto, o sea que va a ser 50 gramos. Ahora, si yo tengo una concentración, o sea, una cantidad de soluto menor a lo que es la constante de solubilidad, bueno, ahí es más difícil de definir. ¿Por qué? Podemos entrar en esta clasificación de diluido y concentrado, pero el diluido y concentrado lo podemos hacer si es una solución coloreada. En el caso de la sal, podríamos probarla, o sea, a través del gusto, porque si nosotros la vemos, no nos damos cuenta porque no tiene color. Entonces ahí no podemos decir si es más concentrada o menos concentrada. Si la probamos por el gusto, también empieza a inferir lo que son las apreciaciones personales sobre muy salado y poco salado. Entonces ahí nosotros no podemos definir bien la composición de la solución. No hay una forma certera de definirla. Por lo tanto, en ese caso lo que vamos a tener que implementar es lo que se conoce como concentraciones. ¿Y qué son las concentraciones? Bueno, son distintas formas, que nosotros vamos a llamar unidades de concentración, en la que vamos a expresar la relación entre las partes de la solución, ¿sí? Las partes de la solución, como les decía, tenemos al soluto, tenemos al solvente y tenemos a la solución. Y si sumamos soluto más solvente, tenemos la solución. Entonces, las concentraciones van a representar esta relación, la del soluto con el solvente o la del soluto con la solución. Dentro de las unidades de concentración que nosotros vamos a ver están las que se conocen como expresiones porcentuales, ¿sí? Estas expresiones de la concentración tienen la característica de expresarse siempre cada 100. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a tener una de las expresiones que es el porcentaje peso en peso o porcentaje masa en masa.
¿Qué significa cuando nosotros hablamos de porcentaje peso en peso o masa en masa? Nosotros lo que tenemos que expresar son los gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Otra de las expresiones de las unidades porcentuales es el porcentaje peso en volumen o masa en volumen. Sí, lo van a encontrar escrito de una manera u otra. Acá, ¿qué es lo que tenemos que representar? O esta unidad, ¿qué formato tiene? Va a informar, digamos, la concentración, o sea, la proporción entre los componentes de esta solución, como los gramos de soluto cada 100 mililitros de solución. Y por último, lo que tenemos es el porcentaje volumen en volumen. ¿Sí? El porcentaje volumen en volumen lo que nos va a estar indicando son los mililitros de soluto cada 100 mililitros de solución. Fíjense que todas estas unidades porcentuales tienen un formato que repiten todas. Si yo tengo peso en peso o masa a masa, lo que voy a estar es teniendo gramos, cada gramos van a ser de soluto y van a ser cada 100. ¿Cada 100 de qué? Cada 100 de solución. ¿Sí? Todas estas expresiones porcentuales siempre van a ser de soluto cada 100 de solución. Justamente por eso son porcentuales. Después, si es peso en peso, serán gramos de soluto en 100 gramos de solución. Si tenemos el porcentaje peso en volumen o masa en volumen, vamos a tener lo mismo. Siempre van a ser soluto cada 100 de solución, pero en este caso van a ser gramos de soluto, pero cada 1000 mililitros de solución, porque acá abajo tenemos volumen. Soluto, 100 y solución siguen igual. Y por último, el porcentaje volumen en volumen, donde vamos a tener, de nuevo, soluto cada 100 de solución, pero como es volumen sobre volumen, vamos a tener mililitro sobre mililitro. ¿Sí? Estas son las expresiones porcentuales. Para comprender un poco más cómo se expresan las concentraciones en estas unidades, vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, si nosotros tenemos o nos dan una concentración de 5% peso en peso, lo que nosotros tenemos que saber es que esto nos está indicando que son 5 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Si a nosotros nos indican una concentración de 2,8% peso en volumen, estos son 2,8 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Y por último, si nosotros tenemos 25% volumen en volumen, nos está diciendo que esta solución tiene una concentración de 25 mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Otra cosa que tienen que tener en claro es que la concentración es una proporción, es una relación y no necesariamente quiere decir que sea lo que tengan. Porque, por ejemplo, ustedes pueden tener 500 mililitros, ¿sí? 500 mililitros de una solución cuya concentración es 5% peso en volumen. ¿Sí? O sea, yo tengo 500 mililitros de una solución cuya concentración es 5% peso en volumen. Entonces, ¿qué me está diciendo la concentración? ¿Sí? Que es la proporción que tiene 5 gramos de soluto cada 100 mililitros de solución. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera saber cuánto soluto tengo, yo sé que cada 100 tengo 5, por lo tanto, si tengo 500, yo voy a tener 5 veces más, o sea, 5 por 5. O sea que en definitiva yo voy a tener 25 gramos de soluto totales. Esos 25 gramos de solutos totales, ¿cuánto van a estar? En 500 mililitros de solución. Esto también es una concentración, ¿sí? O sea, decir que hay 25 gramos de soluto están en 500 mililitros de solución es una concentración. El tema es que no responde al formato de lo que son las concentraciones porcentuales. Las concentraciones porcentuales piden que sea cada 100. Otra de las unidades de concentración que nosotros vamos a ver es la que se conoce como molaridad, ¿sí?
¿Y cómo se define la molaridad? Bueno, como los moles de soluto cada 1000 mililitros de solución. Entonces, si yo tengo una concentración, o me dan una concentración que es 0,5 molar, ¿sí? La molaridad se representa con esta M mayúscula, 0,5 molar, lo que me está diciendo es que tengo 0,5 moles de soluto en 1000 mililitros de solución. ¿Sí? Fíjense acá que comparado con la unidad anterior, acá ya estamos trabajando con 1000 mililitros de solución, seguimos expresándola en base a la solución, seguimos expresando el soluto. Los cambios que se pueden ver comparándolo con el anterior, bueno, es el volumen que es de 1000 mililitros y el soluto que lo expresamos en moles. Si tuviésemos una solución que nos dicen que es de concentración 12 molar, bueno, tendríamos que hacer algo similar. Hacemos 12 moles de soluto en 1000 mililitros de solución. ¿Sí? De esta manera es como se expresa la concentración molaridad. O cuando encuentran esta unidad, lo que ustedes deberían interpretar y ver. ¿Sí? O sea, por lo general se los van a dar de esta manera escrito y ustedes tienen que saber que les están diciendo esto como dato. Bueno, y acá surge el tema. Todo muy bien, pero bueno, ¿qué es un mol? ¿Qué es la molaridad? O sea, ¿en base a qué hay moles de soluto? ¿Qué son los moles de soluto? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es el mol? Bueno, el mol es una unidad de cantidad de materia. ¿Sí? Me dice una cantidad de partículas, de unidades de materia. En este caso, las unidades que nosotros vamos a medir van a ser átomos, moléculas, podríamos también medir electrones. Es una unidad de medida, digamos, de materia de partículas muy pequeñas. ¿Cuál es la cantidad que mide el mol? Bueno, es 6,02 por 10 a la 23 partículas. Esa es la cantidad de materia que representa el mol, o sea, la cantidad de partículas. Entonces, nosotros si hablamos de un mol de átomos, lo que vamos a estar diciendo es que son 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si hablamos de un mol de moléculas, vamos a estar hablando de 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y si hablamos, no sé, de un mol de protones, van a ser 6,02 por 10 a la 23 protones. Este número 6,02 por 10 a la 23 es el que se conoce como número de Avogadro. Es una cantidad de partículas. Si lo quieren pensar con algo un poco más cotidiano, pueden asociarlo con el concepto de docena, ¿sí? O sea, si ustedes tienen una docena, lo que saben es que tienen 12 unidades. Si ustedes tienen un mol, saben que tienen 6,02 por 10 a la 23 unidades. Ahora, una cosa muy importante es que ustedes tengan esa cantidad de unidades no habla de ninguna manera de las particularidades que tenga esa unidad. Como digo, podemos tener un mol de moléculas y un mol de moléculas, las propiedades, las características que tienen no es lo mismo que un mol de átomos. Y no va a ser tampoco lo mismo que un mol de protones. Todo eso, si bien todos son un mol porque son la misma cantidad, tienen propiedades distintas. Lo mismo pasaría si ustedes tuvieran una docena de naranjas, una docena de facturas o una docena de camiones. Lo único que pueden decir es que de todos tienen 12 unidades, pero cuando las analizan en sus propiedades, no tienen las mismas propiedades, ¿sí? Entonces, eso también tenerlo en claro, el concepto, para más adelante no cometer errores con otras cosas que vamos a ver. Entonces, si ustedes quisieran calcular los moles, ¿sí?, que hay de algo, ustedes saben que un mol es 6,02 por 10 a la 23 partículas. Entonces, en el caso de que tuvieran 2 moles, lo que tendrían que hacer es 2 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 1, o no dividen por 1, no pasa nada. Fíjense que mol con mol se va y les va a quedar la cantidad de partículas. ¿Sí? Entonces, ustedes siempre van a multiplicar la cantidad de moles, ¿sí?, o sea, los moles que ustedes tengan por 6,02 por 10 a la 23 partículas, y eso le va a dar la cantidad de partículas que tengan. ¿Sí? Si les dicen que tienen 8 moles de átomos,
ustedes lo que van a hacer es 8 por 6,02 por 10 a la 23 y van a obtener la cantidad de átomos que tienen. Si esos 8 moles, ¿a cuántas unidades o a cuántas partículas corresponden? Bueno, una vez definido lo que es el mol, acá viene la parte donde incorporamos esto que les decía, que si bien nosotros sabemos que el mol es una unidad de cantidad de materia que representa 6,02 por 10 a la 23 partículas, nosotros vamos a tener que también evaluar qué tipo de partículas son las que están compuesto este mol. Entonces entra un nuevo concepto que se conoce como masa molar. La masa molar, sin mayores detalles, es la masa de un mol. Nosotros en la tabla periódica, acá les puse el hierro, vamos a tener lo que es la masa atómica. ¿Sí? En algún lugar se las va a informar. Nosotros la masa atómica, ¿qué representaba? La cantidad de UMAs del átomo. Acuérdense que habíamos visto que una UMA era la 12ª parte de un átomo de carbono 12. ¿Sí? Esto era una UMA. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hierro tenga una masa atómica de 55,845. Bueno, que esta UMA entra en la masa 55,845 veces. Si se fijan en la tabla, la masa atómica de los elementos va a estar representada en cada uno de sus casilleros. Lo que nosotros sabemos que la masa atómica del hierro es 55,845 UMAs. ¿Cómo calculamos la masa molar? Bueno, la masa molar va a ser la cantidad de UMAs, o sea, este mismo valor que ustedes ven acá, pero expresado en gramos. Fíjense una cosa, ustedes tenían que una UMA valía aproximadamente esto expresado en gramos. Y nosotros creo que antes lo habíamos visto en kilogramos, que era a la menos 27. Si lo expresamos en gramos, nosotros sabemos que una UMA tiene una masa de 1,66 por 10 a la menos 24. Si el hierro tiene 55,845 UMAs, o sea que esa porcioncita repetida, 55,845 UMAs, quiere decir que si yo este valor lo multiplico por 55,845, esto me va a terminar dando, en este caso, 9,76 por 10 a la menos 23, ¿sí? O sea que esto expresado en gramos, por supuesto, ¿no? Entonces, este valor que me está dando acá es la masa de un átomo de hierro, ¿sí? Entonces, repasando un poco lo que estuvimos viendo, dijimos que el hierro tenía una masa atómica que es este valor que ustedes tienen acá, que esa es la cantidad de UMAs que tiene el átomo. El átomo de hierro tiene 55,845 UMAs. Por lo tanto, si yo este 55,845 que está acá lo multiplico por lo que vale una UMA, es una UMA, una unidad de masa atómica, lo que me va a dar es este valor, que es lo que pesa un átomo. Fíjese, un átomo de hierro, ¿no? Fíjense que me dan 9,76 por 10 a la menos 23 gramos, un valor muy chico, ¿sí? O sea que un átomo puede pesar eso. Ahora, si yo este valor de UMA lo expreso en gramos, o sea que 55,845 gramos, ¿sí? Si yo ahora lo expreso en gramos, lo que estoy haciendo es decir lo que pesa lo que diríamos la masa. Acá confundo mucho peso con masa, pero es la masa de un mol de átomos de hierro. O sea que no se tienen que confundir esto. Un átomo de hierro tiene una masa de 55,845 UMAs, ¿sí? Que son 55,845 veces el valor de la UMA, 1,66 por 10 a la menos 24. En cambio, si yo esa masa atómica la expreso en gramos, lo que obtengo es la masa molar. Ya no es la masa del átomo, sino que es la masa de un mol de átomos. Entonces, la masa de un mol de átomos, de hierro en este caso, es 55,845
gramos. ¿Sí? Fíjense que 55,845 gramos es la masa de 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. O sea que es una cantidad muy grande, por eso nosotros llegamos al orden de los gramos. O sea que esto lo podrían calcular de la siguiente manera. El valor de la UMA, ¿sí? O sea, lo que vale una UMA, multiplicado por 55,845, con eso obtendrían el valor, digamos, de la masa de un átomo de hierro. Esa masa de ese átomo de hierro lo multiplican por 6,02 por 10 a la 23, van a obtener la masa de un mol de átomos de hierro. Lo mismo va a pasar con cualquier elemento de la tabla periódica que ustedes vean. Van a tener un átomo de nitrógeno, 14 UMA. Ahora, si tienen un mol de átomos de nitrógeno, va a tener una masa de 14 gramos. Si ustedes tienen un átomo de potasio, van a tener una masa de 39 UMA, si tienen un átomo. Ahora, si tienen un mol de potasio, la masa de ese mol de potasio va a ser de 39 gramos. Fíjense que el valor es el mismo, lo único que la UMA, cuando les dice 39 UMAs, ustedes tienen que hacer 39 por 1,66 por 10 a la menos 24. Y ahí van a obtener la masa de un átomo del elemento que sea, que siempre les va a dar un valor muy chico. Tienen que pensar que les va a dar alrededor del orden de a la menos 24, menos 23, por ahí. Ahora, cuando ustedes tienen un mol de átomos de nitrógeno, un mol de átomos de potasio, ahí ya lo van a estar expresando en gramos. Bueno, no es que tienen un átomo, tienen 6,02 por 10 a la 23 átomos de potasio o átomos de nitrógeno. En definitiva, lo que les tiene que quedar claro de acá es que la masa molar representa la masa de un mol de un determinado elemento. O también podría representar lo que es la masa de un mol de una determinada molécula. Por ejemplo, si ustedes tuvieran el caso de la molécula de agua, si ustedes expresan esto en UMAs, ustedes acá van a tener una UMA multiplicada por 2, ¿sí? Porque el hidrógeno, si ustedes van a la tabla, van a ver que tiene de masa atómica 1, como son en las moléculas 2, lo multiplican por 2, más una molécula, digamos, un átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno ustedes van a tener que tiene una masa de 16 UMAs. Por lo tanto, una molécula de agua va a tener una masa de 18 UMAs. ¿Sí? O sea, 18 UMAs, en definitiva, si ustedes quieren saberlo en gramos, van a tener que hacer 18 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Y de esa manera van a obtener la masa de una molécula de agua. Ahora, si ustedes quisiesen saber la masa de un mol de moléculas de agua, van a tener que expresar estos 18 UMA, pero ahora en gramos. Entonces, ahora como ustedes tienen un mol de moléculas de agua, ese mol de moléculas de agua tiene una masa de 18 gramos. Otra cuestión con la que vamos a trabajar, esta ya es una propiedad que vimos y venimos viendo seguido, muy importante, es la densidad de una solución. Por lo general nosotros vamos a trabajar con las densidades de las soluciones, no con las densidades de los solutos. No quiere decir que no pueda aparecer, pero por lo general vamos a trabajar con la densidad de las soluciones. Por lo tanto, siempre que trabajemos con la densidad, nosotros vamos a tener la masa de la solución y el volumen de la solución. ¿Sí? Si yo estoy hablando de la densidad de la solución, tengo que utilizar la masa de la solución y el volumen de la solución. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la densidad del agua, ¿sí? Del agua pura, la densidad del agua pura es igual a 1. Eso es un dato que ustedes, digamos, lo tienen como sabido o se da como sabido. La densidad del solvente, en este caso el agua pura, es de 1 gramo mililitros. ¿Sí? Esta es la razón por la que nosotros
muchas veces hacemos la equivalencia de 1 kilo, 1 litro, ¿sí? O sea, si ustedes tuvieran acá, esto es lo mismo que decir 1000 gramos en 1000 mililitros, ¿sí? O sea, ustedes saben que 1000 gramos es 1 kilo y 1000 mililitros es 1 litro. Entonces, si nosotros hablásemos de agua pura, podríamos decir que 1 kilo equivale a 1 litro. En otro tipo de soluciones, donde la densidad ya no es igual a 1, puede servir como estimación, pero no es estrictamente cierto que 1 kilo sea igual a 1 litro. Este apartado, más que nada, para que no confundan y tengan bien en claro que cuando se habla de la densidad de la solución o la densidad del soluto, no mezclen las masas y los volúmenes, ¿sí? O sea, la masa, cuando hablamos de la densidad de la solución, es toda la masa que está contenida en esa solución, de los solutos que estén disueltos, sobre el volumen total de la solución. Otra de las cuestiones que nos vamos a encontrar en el tema de soluciones es la cuestión relacionada con la conversión de unidades, ¿sí? Cuando tenemos expresado en una unidad y queremos pasar a otro tipo de unidad. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos el 5% peso en peso como concentración y quisiésemos pasarlo al porcentaje peso en volumen, nosotros deberíamos empezar escribiendo esta concentración. Estos son 5 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Y lo queremos pasar al porcentaje peso en volumen. Nosotros queremos llegar a una expresión del tipo gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces, yo esto en gramos de soluto con gramos de soluto lo tengo. Acá me piden 100, acá me piden 100. El tema, acá solución. El tema está que acá son gramos y acá son mililitros, ¿sí? Entonces yo ahí tengo algo que no coincide. Evidentemente lo que tengo que hacer es pasar los gramos a mililitros. El problema es que, digamos, no hay una equivalencia entre gramo y mililitro, o sea, o lo que me va a permitir hacer esta equivalencia es justamente la propiedad de la densidad. Entonces, conociendo la densidad de la solución, como habíamos dicho, si yo tengo la densidad de la solución, supongamos que fuese 1,2 gramos mililitro. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la densidad de una solución? Que es 1,2 gramos mililitros. Me está diciendo que si yo de esa solución tengo 1 mililitro, recuerden que si acá no había nada, es como si había un 1, me está diciendo que si yo tengo 1 mililitro, o sea, un volumen de 1 mililitro de esa solución, ese mililitro va a tener una masa igual a 1,2 gramos. Lo mismo es que si yo peso 1,2 gramos de esa solución, ¿sí? Si tengo un recipiente y esa solución la tiro y abajo pongo una balanza, cuando eso marque 1,2 gramos de masa, yo ahí voy a haber llenado el recipiente con 1 mililitro. Entonces, lo que me permite la densidad es relacionar la masa de solución con el volumen de solución, ¿sí? O sea, ustedes tienen que quedarle claro que la densidad, ¿para qué me sirve? Para relacionar, digamos, la masa, ¿sí? La masa en gramos con el volumen en mililitros. Obviamente que esto por lo general y en la mayoría de los casos siempre va a ser de la solución, o sea que la densidad de la solución me va a relacionar la masa de la solución en gramos con el volumen de la solución en mililitros. Podría ser del soluto también, bueno, tendrían que hacer exactamente igual, pero no mezclar ni confundir. Entonces, yo acá tengo 100 gramos de solución, ¿sí? Y yo quiero expresarlo en mililitros. Entonces, ¿cómo uso la densidad? Yo lo que sé es que 1,2 gramos de solución equivalen a 1 mililitro de solución. ¿Cuántos gramos tengo yo acá? 100 gramos de solución. Por lo tanto, si yo hago el cálculo, esto me va a dar 83,33 mililitros de solución. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto? Que
los 100 gramos de solución equivalen a 83,33 mililitros. Entonces, yo ahora lo que tengo son esos 5 gramos de soluto. Puedo decir que yo estaba diciendo que estaban en 100 gramos de solución. Es lo mismo que decir ahora que están en 83,33 mililitros de solución. Entonces ahora el paso que me queda es que la unidad en la que yo quiero expresarlo, que es el porcentaje peso en volumen, me pide que lo exprese cada 100. Esto que tengo acá es una concentración. El problema es que esto que tengo acá no es una unidad de concentración, porque las unidades piden que se exprese de una manera. Entonces, yo tengo que expresarlo cada 100. ¿Qué es lo que planteo? Si en 83,33 mililitros de solución yo tengo 5 gramos de soluto, en 100 mililitros de solución voy a tener X. Y esto me va a dar 6 gramos de soluto. Entonces, esto lo que va a significar es que tengo 6 gramos de soluto en 100 mililitros de solución, ¿sí? Esto ya es una expresión porcentual y lo podemos escribir, lo correcto sería escribirlo como 6% peso en volumen. Entonces, esto que originalmente era 5% peso en peso, a través de la densidad lo pude transformar en peso en volumen y el valor que me da es 6% peso en volumen. Otra posibilidad en la conversión de unidades sería que lo hagan al revés, que vayan del porcentaje peso en volumen al porcentaje en peso. Nuevamente van a usar la densidad de la solución, como les indiqué, pero suponiendo que esta densidad fuese 1,2 gramos mililitro, ahora ustedes lo que van a tener que pasar es al revés. Ustedes acá van a tener en 100 mililitros, ¿sí? Lo van a tener que pasar a gramos. Por lo tanto, ¿qué van a plantear? Que si un mililitro equivale a 1,2 gramos, ¿sí? Todo esto siempre de solución y de solución, los 100 mililitros de solución, ¿cuánto van a ser? X. Bueno, hacen la regla de 3 y de esa manera van a estar pasando los mililitros de solución a gramos de solución. Esta me parece que es la forma en que mejor lo pueden ver. Hay gente que lo entiende más fácil, directamente multiplica o divide por 1,2. El que lo entiende y lo ve de esa manera lo hace así. Al que le cuesta un poco más entenderlo, por ahí es mejor plantearlo con regla de 3. Otra de las unidades que también van a tener que convertir o pueden llegar a tener que convertir, que habíamos visto, es la molaridad. ¿Sí? Si ustedes tienen una solución que les indica que es 3 molar, les está diciendo que tienen 3 moles de soluto en 1000 mililitros de solución. Y ustedes tienen que llegar a una expresión del porcentaje peso en volumen, o sea que esto van a ser en gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Ustedes acá tienen 1000 mililitros de solución y acá tienen 100 mililitros de solución. Esta parte no van a tener problemas, porque está expresada igual, salvo que este es 100 y este es 1000. Entonces, si ustedes saben que en 1000 mililitros de solución ustedes tienen 3 moles de soluto, en 100 mililitros de solución van a tener X, ¿sí? Que esto va a ser 0,3 moles de soluto. Ahora el tema surge que esto les va a quedar expresado como 0,3 moles de soluto en 100 mililitros de solución. Y ustedes tienen que llegar a gramos de soluto. ¿Sí? Esta parte de 100 mililitros de solución ya la resolvieron, llegaron a 100 mililitros de solución. Ahora tienen que llegar a gramos de soluto y ustedes tienen moles de soluto.
Entonces tienen que ver qué propiedad es la que le relaciona a los moles con los gramos. La propiedad que les relaciona a los moles con los gramos es el peso molar. ¿Sí? Habíamos dicho que el peso molar es la masa de un mol. ¿Sí? Es la masa de un mol de un determinado compuesto o molécula o átomo. Por eso, ustedes cuando les dan la molaridad tienen que saber la molaridad de qué. ¿Sí? Supongamos que nosotros tenemos en este caso la molaridad del cloruro de sodio. ¿Sí? Para no variar, seguimos eligiendo la misma moneda. ¿Cómo calculamos la masa molar del cloruro de sodio? Como la masa atómica del sodio más la masa atómica del cloro. Vamos a ir a la tabla periódica y vamos a buscar los valores de la masa atómica del sodio y la masa atómica del cloro. La masa atómica del sodio va a ser 23, en este caso lo vamos a expresar en gramos porque vamos a tener un mol de moléculas de cloruro de sodio y ese mol de moléculas de sodio tiene un mol de átomos de sodio más, ¿sí?, 35,5 gramos de átomos de cloro. O sea que esto va a ser un mol de átomos de cloro. Acuérdense que usamos los valores redondeados, entonces 23 más 35,5, esto nos va a dar 58,5 gramos. ¿Qué es lo que tiene una masa de 58,5 gramos? Un mol de moléculas de cloruro de sodio. Si yo tengo un mol de moléculas de cloruro de sodio, esas van a tener una masa de 58,5 gramos. ¿Cómo está formada un mol de moléculas de sodio, de cloruro de sodio? Están formadas por un mol de átomos de sodio más un mol de átomos de cloro. O sea, estos 23 gramos que ustedes tienen acá equivalen a un mol de átomos de sodio. Y estos 35,5 gramos que tienen acá corresponden a un mol de átomos de cloro. ¿Sí? Un mol y un mol lo que me van a dar en definitiva es un mol de cloruro de sodio. Y un mol de cloruro de sodio va a tener una masa de 58,5 gramos. Como les decía, recuerden que estos valores de la tabla se usan redondeados. El del cloro, bueno, no se puede redondear. Para arriba o para abajo se usa 35,5. El resto van a ver que los pueden redondear a un número entero, ¿sí? Mayor o menor dependiendo del valor que tenga. Entonces, ¿para qué queríamos todo esto? Porque inicialmente queríamos llegar a esta expresión. Habíamos, ¿sí?, anteriormente llegado hasta que esto eran 0,3 moles de soluto. En este caso el soluto dijimos que va a ser el cloruro de sodio en 100 mililitros de solución. O sea, esta parte la teníamos resuelta. Para esta parte nos faltaba que los moles se transformen en gramos para la parte de gramos de soluto. Entonces, ¿qué propiedad? Si la masa molar es la que nos va a permitir pasar de gramos de soluto a moles de soluto, ¿sí? Esto lo hacemos con la masa molar. Entonces, ¿qué planteamos? Si un mol, que es lo que averiguamos, de soluto, en este caso el soluto es el cloruro de sodio, un mol tiene una masa de 58,5 gramos, ¿cuánto tenemos nosotros? 0,3 moles de soluto. Por lo tanto, esto va a ser igual a X. 17,55 gramos. Entonces, en definitiva, lo que nosotros tenemos es que una solución 3 molar de cloruro de sodio es igual a una solución de 17,55 gramos de soluto en 100 mililitros de solución, lo que es lo mismo que decir que es
17,55% peso en volumen. Entonces, esto y estos son concentraciones equivalentes. Significa lo mismo, es la misma relación entre soluto y solución, pero expresada en dos unidades diferentes. Y otra cosa que quiero que quede claro dentro de lo que es soluciones es que la concentración es una proporción, no necesariamente es lo que tiene. Esto es como las recetas, ¿sí? Las recetas le da para tantas porciones. Entonces le dice 1 kilo de harina, medio litro de agua y 2 huevos. Bueno, eso si quieren hacer para tantas porciones. Si ustedes quisiesen hacer el doble, bueno, tendrían que poner el doble de agua, el doble de huevos y el doble de harina. ¿Sí? Entonces, la proporción no necesariamente es lo que ustedes tienen realmente preparado. O sea, es en la proporción en la que lo tienen que preparar. Eso es lo que les indica la concentración. Después, en base a esa concentración, ustedes podrán calcular lo que tienen en su preparación. Otra cuestión más para ver en lo que se refiere a soluciones, algo que es muy común realizar, es lo que se conoce como dilución. ¿Sí? ¿Qué es un proceso de dilución? Sencillamente, lo que ustedes ven acá, tienen una solución de una determinada concentración, ¿sí? La concentración inicial, y lo que hacen es agregarle solvente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en este caso, claramente lo primero que ven que aumenta el volumen, o sea, ese solvente que ustedes están agregando aumenta el volumen total de la solución. Otra cosa de las que pueden observar si esta solución es coloreada es que va a perder ese color, como ven ahí, que se vuelve un color más translúcido. Eso es porque, digamos, de alguna manera el soluto es un soluto coloreado y al bajar la intensidad, eso es un indicador también de que está bajando la concentración. Cuando un soluto coloreado está muy concentrado, el color es muy intenso. Ahora, cuando ese soluto coloreado está muy diluido, va a tener un color mucho más tenue. ¿Esto por qué es? Porque cuando nosotros diluimos algo, ¿qué es lo que estamos variando? O sea, la cantidad de solvente. Estamos agregando solvente, por lo tanto estamos aumentando el volumen de solvente y en definitiva eso hace que aumente el volumen de la solución. Ahora, lo que no está variando es la cantidad de soluto. El soluto es el mismo. Entonces, fíjense ustedes en este caso que en este volumen, si ustedes hiciesen una mirada microscópica de cómo está compuesto, el soluto, que es el que está de color rojo, aparece representado, digamos, en mayor proporción en ese volumen. ¿Sí? O sea, la relación entre el soluto y la solución es más chica. O sea, yo tengo más soluto en esa solución. Ahora, cuando yo diluyo, ¿sí? Lo que voy a tener es la misma cantidad de soluto, pero ahora en un volumen o en una cantidad mayor de solución. Por lo tanto, esa relación va a ser más baja. Entonces, la solución concentrada justamente tiene una concentración más alta, mientras que la concentración de la solución diluida va a ser más baja. ¿Sí? O sea, esto lo ven en estos dos frasquitos que están acá. Por lo tanto, lo que siempre tienen que tener claro es que en una dilución lo que se va a mantener constante es la cantidad de soluto. Lo que va a aumentar es la cantidad de solvente, eso a su vez va a hacer que aumente la cantidad de solución. Entonces, cuando ustedes plantean la relación entre el soluto y la solución, como esa solución aumentó a través del agregado de solvente, entonces van a tener un cociente más grande. Por lo tanto, lo que va a pasar es que la concentración va a disminuir. ¿Sí? O sea, básicamente para eso se diluyen las soluciones concentradas, para que tengan una concentración menor. Fíjense que lo que tienen que tener en cuenta es que el volumen inicial, este que tienen acá, el volumen final de la solución, estamos hablando, este es el volumen final de la solución. Y la concentración inicial, que es la relación, ¿sí?, entre soluto y solución en esta situación, ¿no?, en la situación inicial. Entonces nosotros lo que podemos plantear es que la concentración inicial por el volumen inicial va a ser igual a la concentración final por el volumen final.
Entonces, yo conozco el volumen final, conozco la concentración inicial, conozco el volumen inicial, puedo despejar la concentración final, ¿sí? Entonces, la concentración final va a ser igual a la concentración inicial por el volumen inicial sobre el volumen final. ¿Sí? Puedo despejar cualquiera de los términos que yo quiera en base a los datos que conozca o no, ¿sí? Pero si yo en este caso quisiese saber la concentración final, bueno, reemplazaría por la concentración inicial acá, el volumen inicial y el volumen final. De esa manera obtengo la concentración final. Siempre es importante cuando vayan a usar esta fórmula de usar los volúmenes todos en la misma unidad y de usar las concentraciones todas en la misma unidad, ¿sí? Si no, no les va a dar bien el resultado. Por último, para cerrar con los temas que vemos en esta unidad, vamos a explicar lo que es el proceso de ósmosis, que es muy importante dentro de lo que es las células del organismo, dentro de lo que es la parte de biología y del intercambio de distintas sustancias y fluidos entre los compartimentos celulares. ¿Qué es el proceso de ósmosis? Si nosotros vamos a estos dos recipientes que tenemos acá, eso que ven ahí en rosa, ¿sí? Es lo que se conoce como una membrana semipermeable. ¿Sí? La membrana semipermeable o cualquier membrana semipermeable lo que hace es permitir el paso de determinadas sustancias y no de otras. ¿Sí? O sea, si fuese impermeable no permite el pasaje de nada y si fuese totalmente permeable permitiría el paso de todo. Bueno, semipermeable va a permitir algunas cosas, que lo va a definir la membrana, ¿no? En este caso, la membrana que nosotros tenemos acá permite el pasaje de las moléculas de agua, pero no el pasaje de las moléculas de soluto, ¿sí? Estos solutos, los que serían las bolitas más grandes, no pueden atravesar la membrana. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Los dos compartimentos, ¿sí? Si llamamos este el compartimento 1 y este el compartimento 2, van a estar a distinta concentración. El compartimento 2 va a tener una concentración mayor y el compartimento 1 va a tener una concentración menor. Entonces, todos los sistemas tienden a avanzar hacia el equilibrio. ¿Y cuál sería el equilibrio entre estos dos sistemas? ¿Sí? Que llegasen a la misma concentración, donde la concentración a un lado de la membrana y al lado de otro sea la misma. En este caso no puede pasar soluto, solo puede pasar el agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El agua que está en el compartimento 1 va a pasar al compartimento 2. Esto lo que va a hacer es que si el agua se va de 1, esta solución se concentra, mientras que si el agua pasa del 1 al 2, a la del 2 la va a diluir. Entonces, esto lo que va a lograr es que con este pasaje de agua se equiparen las concentraciones a ambos lados de la membrana, ¿sí? Digamos, la fuerza que habría que hacer, ¿sí? O sea, la fuerza que habría que hacer sobre esa superficie para que vuelvan a estar en el estado inicial, ¿sí? Donde los dos estaban a la misma altura, eso es lo que se conoce como la presión osmótica. Recuerden que la presión la definimos como fuerza sobre área, ¿sí? Entonces, la presión que puede ejercer el líquido pasando, ¿sí? O sea, el solvente pasando de un lado al otro de la membrana y elevando eso, ¿sí? Es la misma presión que yo puedo calcular empujando ese volumen de líquido, esa superficie que, digamos, pasó hacia el otro lado para devolverla al mismo lugar, ¿sí? O sea, es como si yo tuviese la posibilidad de empujar, hacer fuerza sobre esta superficie y volver a la situación inicial. Esa fuerza que ejercí y esta fuerza que ejercí acá sobre esta área, bueno, eso me va a definir la presión y esa es la presión osmótica. Y lo que va a permitir es el pasaje de un determinado, digamos, de una determinada partícula a favor del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir que una partícula se mueva a favor del gradiente de concentración? Bueno, que esta partícula se va a mover desde la zona donde está más concentrada
hacia la zona donde está más diluida. Esto lo podríamos ver, ¿sí?, si ustedes tienen un recipiente y dejan caer una gota de tinta. ¿Qué es lo que va a pasar con la gota de tinta? Bueno, en un primer instante va a caer y va a ser una mancha bien notoria, oscura, y de a poco, transcurrido el tiempo, esto va a difundir. Va a difundir, ¿sí?, desde la zona de mayor concentración hacia la zona de menor concentración. Eso es moverse a favor del gradiente, de la zona más concentrada a la zona menos concentrada. Obviamente hasta el punto en que se llega al equilibrio, que es cuando no hay gradiente de concentración y la concentración es la misma en todo el seno del líquido. ¿Sí? Si esto fuese un punto azul, lo que vamos viendo es que este punto azul va, digamos, tornándose celeste cada vez más clarito hacia los extremos, hasta que en un momento ya no hay gradiente de concentración y queda todo el líquido de un color celeste uniforme. En el caso de ósmosis, donde solo pasa el agua, fíjense que acá lo que está pasando es el solvente, es el agua. Entonces, en el compartimento 1 hay mayor concentración de solvente que de soluto, mientras que en el compartimento 2 nosotros tenemos mayor cantidad de soluto que de solvente, ¿sí? Si vemos las esferas que representan el soluto. Entonces, por eso hay un pasaje hacia este lado, porque lo que estamos viendo acá no es el pasaje del soluto, sino del solvente. El solvente en el compartimento 1 está en mayor proporción o mayor concentración que en el compartimento 2. Por eso, al pasar el solvente hacia el compartimento 2, lo que vamos a hacer es estar equiparando la relación soluto-solvente del compartimento 1 con la de soluto-solvente del compartimento 2, hasta que lleguen a tener la misma relación, que en definitiva, cuando uno plantea una relación, lo que está planteando es la concentración. O sea que cuando las concentraciones se igualen, va a cesar el pasaje neto hacia un lado. Sí puede haber un pasaje de ida y de vuelta porque todos los procesos, digamos, lo que buscan es llegar a un estado de equilibrio. ¿Sí? El estado de equilibrio suele ser un equilibrio dinámico, no es un equilibrio estático. Todo este proceso de ósmosis es bien aplicable a lo que es el pasaje de distintos compuestos a través de una membrana que es semipermeable, que es la membrana plasmática. ¿Sí? La membrana plasmática es la membrana que rodea a la célula, ¿sí? La contiene, le da forma y hace de límite entre el exterior y el interior celular, ¿sí? Entonces, entendiendo este proceso de ósmosis, que en definitiva también está relacionado con lo que es el transporte pasivo, ¿sí? El que no gasta energía y que se hace a favor del gradiente de concentración, o sea, la célula no tiene que gastar energía para expulsar o ingresar algún determinado componente. Eso es lo que le da relevancia a este proceso de ósmosis, ¿sí? Y sobre todo en lo que tienen que ver las plantas y, por ejemplo, los glóbulos rojos, en lo que es, digamos, el intercambio de agua entre el interior y el exterior celular para mantener la estructura y la turgencia de estas células. Y bueno, todas las cuestiones asociadas al transporte celular las van a ver mejor en la materia biología. Con esto terminamos con los temas que corresponden a la unidad 7. Nos está quedando ya solamente la última unidad correspondiente a biomoléculas, así que nos vemos ahí.